Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta sección, a este estudio de la Biblia. Y en este seminario titulado El Código Genético, vamos a dar inicio con el estudio de hoy que titula La razón y la conciencia. Lo que vamos a ver, ayer estuvimos viendo el tema de la voluntad, cómo actúa, cómo funciona, cómo cederle y rendirle la voluntad a Dios, y es lo que todos nosotros necesitamos entregarle a Dios. Vamos a dar inicio, pero primero vamos a orar para poder pedir la bendición y la dirección del Señor. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro bendito y amado Dios y eterno Salvador, te damos las gracias nuevamente al poder estar aquí ante tu presencia, ante ti, de rodillas, para honrarte, para glorificarte y para reconocerte como nuestro Dios. En esta hora acudimos pues para que tú ilumines nuestras mentes, que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra, y que lo que vamos a escuchar se quede en nuestras mentes y que pueda ser una herramienta para salir más que vencedores. Tú has prometido que nos vas a transformar, vas a ser nuevas criaturas de nosotros, así que te pedimos y te reclamamos esa promesa en esta noche. Danos la unción de tu Espíritu Santo y utilízame como un medio de bendición para las personas que van a escuchar este tema. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar con este estudio. Ya ayer estuvimos viendo el tema de la voluntad, ¿cierto? Vimos cómo actúa. El propósito de Dios que Dios ha tenido es nuestra santificación, ¿cierto? Él quiere que le rindamos nuestra voluntad a Él, pero nos quedan faltando dos aspectos, que es la razón y la conciencia. Con relación a la conciencia, pues hay mucho de qué hablar. La Biblia habla mucho de la razón, pues bueno, hay algunos casos, pero se puede sacar por deducción, ¿cierto? Pero el tema de la conciencia es muy importante, ya que algunos le han llamado la voz de Dios a la conciencia. Le dicen que es la voz de Dios, y creo que comparto también el mismo principio de que la conciencia es por el medio que Dios nos habla a veces cuando estamos haciendo algo indebido. Así que vamos a iniciar, vamos a estar entonces meditando. Primero vamos a ver el término ¿qué es la razón? ¿Cierto? Bueno, hay muchas formas. La razón puede ser que en una discusión me den la razón, ¿cierto? Pero realmente la razón a la cual nos queremos referir aquí es a lo que Dios nos da para que nosotros reflexionemos, meditemos antes de tomar una decisión, o sea, antes de que la voluntad actúe. La razón está como en el intermedio, ¿cierto? De antes de uno hacer una acción. La razón me va a decir a mí que lo que estoy haciendo está bien, o también me va a ayudar a mí para decir, no, eso está mal y no lo debería hacer. Así que busquen el diccionario que dice qué es la razón, y nos dice, la palabra razón proviene del latín ratio. Del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Ejemplo, la razón es el argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Asimismo, la razón es la causa determinante del proceder de una persona y de un hecho. Cuando uno va a convencer a una persona, pues tiene que presentarle muchas razones, ¿cierto? Digamos, en el caso para yo vender una casa, tengo que demostrarle, bueno, que la casa tiene ventajas, ¿cierto? Que la casa está favorable, que la casa es muy espaciosa, apenas para la familia, que está ubicada en un buen sitio, ¿cierto? Lo llevo a eso. Pero también la razón, dice asimismo, la razón es la causa determinante del proceder de una persona y de un hecho. En pocas palabras, o dicho de otra forma, la razón también me ayuda y va a involucrar en ¿qué? En una toma de decisiones, porque dependiendo en yo cómo vea la situación, cómo vea esas cosas, así mismo puedo obrar.
¿cierto? La razón me puede, no, de pronto si yo hago eso, yo creo que me van a ver, me van a descubrir, mejor no, ¿cierto? La razón me ayuda a mí a reflexionar un poco y finalmente, pues bueno, me lleva a tomar también una decisión. ¿Qué es la razón según en la religión? Bueno, el diccionario nos define de una forma qué es la razón, ¿cierto? Porque ustedes saben las cosas que dicen los diccionarios, lo que dice pues el mundo secular, pero realmente ¿qué dice la Biblia? Primero les estoy mostrando qué es lo que dicen muchos diferentes conceptos de personas en el mundo. Dice, ¿qué es la reflexión? ¿Qué es la razón en la religión? La razón busca una posibilidad real, algo real. Eso dicen ellos. Lo que la realidad profunda de Dios podría ser. Es posible el carácter fundamental de la divinidad. Bien, esperemos que no se haya cortado porque cuando me llaman, claro, me dañan la transmisión. Así que bueno, habíamos dicho entonces que la razón, o sea, realmente en la religión la razón nos ayuda a ver la posibilidad de algo real, en este caso de conocer realmente a Dios. Recuerde que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que Dios existe? A través de la razón, porque la razón me va a ayudar a mí a ver ciertas evidencias, ¿cierto? Hombre, tiene que haber un creador, tiene que haber un diseñador. Yo les hago una pregunta. Si ustedes ven este televisor, ¿cierto? ¿Ustedes serían capaces de hacer este televisor? ¿Seríamos capaces? ¿De hacer un televisor? No seríamos capaces, ¿cierto? Porque nosotros lo sabemos. Ahora, ¿creen ustedes que este televisor se hizo de la casualidad? No, tiene que haber un diseñador, tiene que haber un maestro, ¿cierto? Que lo hizo, alguien que lo elaboró. Pues yo no, porque, y nosotros porque nosotros lo sabemos, pero hay una persona que sí lo hizo. Muy bien, entonces desde ahí yo parto, bueno, ¿quién haría una uña? ¿Quién puede hacer un pelo? Dios. Solamente tiene que haber un diseñador, y en este caso sería Dios, nuestro Padre Celestial, nadie más, ¿cierto? Entonces la razón de la religión me ayuda a mí a ver las posibilidades y sobre todo ver el carácter fundamental de la divinidad. Dice, Dios ha querido tanto la razón mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe fomenta el conocimiento de los actos de Dios y su carácter. ¿Qué es lo que fomenta entonces la fe? Dice el conocimiento de los actos de Dios y el carácter. Muy bien, y el carácter de Él. Entonces, gracias a eso, al razonamiento, yo puedo descubrir y ver de que realmente tiene que haber un arquitecto, ¿cierto? Tiene que haber un ser divino que lo creó todo, ¿cierto? Y eso, la razón me ayuda para yo reflexionar y ver evidencias y llegar a algo real, sacar una conclusión. ¿Okay? Lo mismo sucede en la vida espiritual. La hermana White dice, a ver si me adelante. No, sí, era ahí. Mire lo que dice la hermana White. Dice, aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, eso lo habíamos visto ayer, y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. ¿Los qué? Los sentimientos bajo el control de la razón y de la religión. No se nos dio nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya, sin realizar ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también serán malos. Y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter. Ahora recordemos que los sentimientos tienen que estar ¿qué? Controlados por la razón y bueno, en este caso por la religión, porque buscamos la evidencia de un ser supremo, en este caso de Dios, ¿cierto? Ahora, definición de la palabra conciencia. Ahora sí vamos a ver qué nos dice
el diccionario bíblico qué es la conciencia. Yo busqué en el diccionario bíblico adventista y nos da esta definición. Dice: la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ya terminamos con la parte de la razón. Ahora vamos a ver lo que es la conciencia de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior por parte de un organismo. Ejemplo, digamos, la conciencia, ya vemos que la razón me ayuda a mí a reflexionar, a meditar si está bien, está mal, pero la conciencia en términos generales dice que primero es un conocimiento de sí mismo y de lo que del interior, muy bien, de lo que está exteriormente. Ocurre que la conciencia me ayuda a mí y el Señor, como ya les dije, algunos dicen que es la voz de Dios. La conciencia me dice: lo que estás haciendo está muy mal, no lo hagas. Eso generalmente hace la conciencia, ¿cierto? Que razón. Ok. Ahora, ¿cuál es la función entonces de la conciencia? Dice, la función de la conciencia es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del organismo, de tal modo que el cuerpo pueda evaluar y actuar en consecuencia. ¿Qué es la conciencia? Me ayuda a evaluar lo que está afuera y lo que tengo adentro, ¿cierto? Entonces, es como en el caso de David. David dice que cuando él, si no estoy mal, le rasgó las vestiduras a Saúl o le cortó unos pedacitos, ¿cierto? Dice que él en su corazón se sentía agobiado y triste, ¿cierto? Después, cuando él pecó y adulteró con Betsabé, ¿cierto? Dice que también quedó maluco, o sea, su mente, él veía: uy, no, yo voy a cometer este gran pecado, ahora hay que esperar las consecuencias. Entonces la conciencia me ayuda a evaluar muy bien lo que está en el contorno y también lo que tengo en la mente, ¿ok? Y eso también, bueno, o sea, las tres van implícitas: la razón, la conciencia y la voluntad van prácticamente juntas. Ahora, ¿qué es la conciencia desde el punto de vista religioso? Según los teólogos, dicen, en el cristianismo la conciencia sería la voz de Dios que analiza si lo que hace la persona está bien o está mal. En el cristianismo comparamos las acciones con las de Jesucristo, lo que Él haría en nuestro lugar. La conciencia es el saber de lo moral. Lo moral son los actos del ser humano en cuanto al bien y al mal. Entonces, la conciencia, según puede ser, como dice aquí, debería llevarnos a nosotros: ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Cierto? ¿Qué haría el Señor en mi caso? Él ya sabe. ¿Cierto? Deberíamos nosotros contemplar eso. Y cada vez que antes que vamos a proceder de alguna forma, deberíamos pensar: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Sí o no? No hacía nada malo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la conciencia? ¿Qué dirá? Vamos a ver algunos versículos. Dice: nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo malo y hemos ofendido a Dios. ¿Cuál es la función de la qué función cumple la conciencia? Que nos dice cuando hemos hecho algo bueno o algo malo. Algo bueno y algo malo. O cuando hemos ofendido a Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos en el capítulo 2, versículo 15. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia junto con ella, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren, ¿qué hace la conciencia? Bueno, podríamos decirlo de esta forma: la conciencia nos acusa, o también nos hace estar ¿qué? Tranquilos. Hay un proverbio donde dice que es que ¿dónde huirá el impío que el león no lo persiga? Hablando de la conciencia, ¿cierto? Entonces, aquí acabamos de ver que realmente ella nos ayuda a ver y a percibir, ¿cierto?, si estaba haciendo algo bueno o algo malo, o si realmente estoy ofendiendo a Dios. Ahora, la conciencia dice que es la facultad
interior de la mente que juega la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona. Entonces, ¿es la facultad de qué? De la mente de juzgar. Eso es lo que es la conciencia. Me ayuda a mí a juzgar el acto que voy a cometer, lo que voy a hacer bueno o malo, eso es lo que me ayuda. ¿Cómo así? Independientemente de los deseos. Claro, independientemente de un deseo. Claro, porque es que un deseo generalmente a veces lo hacemos por placer, pero en cambio la conciencia me ayuda a mí a analizar y a juzgar, ¿cierto? Eso es lo que hace la facultad de la mente de juzgar con rectitud moral, o sea, de elegir el bien y el mal. O sea, casi todos son como los mismos, ¿cierto? Muy bien, la palabra conciencia aparece solo una vez en el Antiguo Testamento y está en Salmos 16:7, donde se emplea el hebreo kiryat, que significa riñones, aunque sus funciones y operaciones están implícitas en Génesis 3:8, en 1 Samuel 24:5 y en Salmo 51:3 y otros versículos. Todos los hombres tienen una conciencia, pero no todas las conciencias están igualmente iluminadas. Vamos a leer Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos, porque dice que todos tenemos conciencias, pero hay unas conciencias que Dios las despierta o que ellos se dejan despertar para que sean conscientes de lo que van a hacer. Pero le dicen, ¿usted estaba consciente de lo que estaba haciendo? Ah, no, yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces la conciencia me ayuda a mí a mirar, a juzgar tanto la parte exterior como la interior. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, como dice Pablo, ¿cierto? Hay personas que tienen la mente ¿qué? Iluminada. Por eso dice, y tú que dices que eres maestro de la ley, ¿cierto? Pero también hay personas que no la tienen así. Son llevados por estratagemas de Satanás, por los engaños, y son cautivos y llevados finalmente por los deseos, las pasiones, ¿cierto? Ok. La Biblia también presenta que existen diferentes clases de conciencias. Vamos a verlo, vamos a ver la primera. Pablo menciona que hay una buena conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1, 5 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces Pablo dice que existe una buena conciencia. El versículo 19 y 20 nos enseña que una buena conciencia se puede mantener solo mientras se mantengan la fe y la integridad. Versículo 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces dice que para mantener una buena conciencia, ¿qué hay que hacer? Desechar el mal, ¿cierto? Ok. Ahora,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, nos dice que él mismo siempre fue cuidadoso, o sea, el apóstol Pablo fue muy cuidadoso de mantener una conciencia sin ofensas delante de Dios. Acuérdense que habíamos visto que la conciencia me ayuda a mí a juzgar, ¿cierto? Es la facultad de la mente para juzgar ¿qué? Si estoy ofendiendo a Dios o si estoy haciendo algo bueno o algo malo. Para eso es la conciencia. Entonces, miren lo que decía el apóstol Pablo, de que él se cuidaba siempre de tener una buena conciencia, o sea, sin ofensas delante de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué procura hacer el apóstol Pablo? Mantener la conciencia tranquila. Sin ofensas delante de Dios y bueno, y delante de los hombres. Por eso Pablo muchas veces decía que él nunca fue gravoso, que él nunca fue carga para nadie, y él siempre decía que él no fue un problema para ninguna persona. Y él siempre mantuvo, ¿cierto?, una dignidad y un buen testimonio delante de todas las personas que lo conociesen. La Biblia también dice que existe una conciencia que está iluminada por el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo podía testificar de su veracidad cuando expresaba su preocupación por sus conciudadanos judíos. Mire, a veces nosotros hablamos, ¿cierto?, y quizás nuestra conciencia nos está acusando. Lo que usted está diciendo no es verdad, está mal, pero a usted no le importa. ¿Usted qué? Para quedar bien en yo, ¿qué hago yo? Defenderlo y sigo diciendo, de la conciencia me está, pero lo que está diciendo está mal. No, usted cállese porque usted no sabe nada. Tristemente así hacemos. Y el Señor es amonestándonos, ¿cierto? ¿Por qué están diciendo eso? Si usted sabe que no es verdad. Sí, pero es que voy a quedar mal, qué vergüenza, qué pena, me pueden decir algo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, mire lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1 nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, Pablo cómo hablaba, con veracidad, con integridad. Y mire que Pablo tanto que él decía que ni la conciencia que lo acusaba. Pero a veces nosotros hablamos cosas y la conciencia nos está acusando, pero no nos interesa y seguimos diciendo. Sabiendo que ya vimos de que la conciencia es que la voz de Dios. Vamos a ver otros ejemplos de clases de conciencia. Tenía tanta confianza el apóstol Pablo en su conducta intachable que él podía apelar a la conciencia de los demás como testigos de eso. Mire el ejemplo que puso. Vamos a 2 Corintios, porque Pablo, su vida era tan intachable que su conciencia no lo molestaba, y como les decía ahorita, ¿cierto?, el proverbio, es que no me acuerdo la cita, la leí hace rato y no la copié, donde dice, ¿dónde huirá el impío que el león no lo persiga? Es lo que dice el proverbio. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Mire lo que Pablo hasta aún decía, que hasta la gente, ¿cierto?, podía dar testimonio de su conducta intachable. 2 Corintios 4 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, no había ni una persona que quizás podía decir que Pablo estaba estaba mal. Muy bien. Y bueno, y hay otros ejemplos que no los voy a leer, pero quedan ahí: 2 Timoteo 1:3 y Hechos de los Apóstoles 13:18. Ahora, el apóstol Pablo también enseñó que debemos de tener una conciencia limpia y una conciencia en fe. 2 Timoteo, perdón, 1 Timoteo, sí, 1 Timoteo, capítulo 3:9. 1 Timoteo 3:9. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia.
Mire, ¿cómo debería estar nuestra conciencia? Limpia. Pero tristemente a veces no acontece de esa forma, ¿cierto? Nuestra conciencia es que impía. Y cierto, y como les digo, mire, yo la puedo acallar o yo puedo permitir que mi conciencia también me hable. Pero a veces no permitimos que eso acontezca. El apóstol también escribe acerca de una conciencia cauterizada. Vamos a ver lo que está ahí en primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. Mire, y está hablando de la predicación de la apostasía final, donde dice, voy a leer el 1 y el 2, que ustedes lo conocen. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Creen ustedes que tenemos una conciencia cauterizada? Yo creo que sí. Sí, nosotros acallamos la voz de Dios. Cuando el Señor nos amonesta, ¿cierto? Y como ya lo he dicho, el Señor nos dice, lo que usted está haciendo está mal. Entonces cuando usted le dice, no me moleste, no me diga nada, que yo sé lo que hago. Yo estoy, ¿qué? Cauterizando mi conciencia. Recuerden que cauterizar es quemar una herida. Lo que hacen en el hospital es quemar la herida, cauterizar para que no sienta más. Entonces dice que el pecado puede llegar ¿a qué? A cauterizar mi conciencia. Entonces Dios me puede hablar y yo no le voy a prestar atención. Recuerden que el Espíritu Santo hace eso, ¿qué? Amonestarnos, ¿cierto? Advertirnos y decirnos muchas cosas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que también existe una conciencia corrompida. Vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo están nuestras conciencias? Dice que están corrompidas, ¿cierto? Refiriéndose tal vez a una que ha llegado a ser insensible al sentido de culpabilidad por causa de permanecer mucho tiempo en el pecado. Miremos lo que dice Isaías, y ya les voy a poner un ejemplo. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo te dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes o se les viene a la mente algún personaje bíblico que tenía, bueno, al tener una mente corrompida, ¿cierto? Todo lo empieza ¿a qué? A distorsionar, ¿sí o no? Ahora, alguien que tuvo la mente corrompida y cauterizada, un personaje bíblico. A ver. Usted no sabe que estoy en el punto. ¿Ninguno? Ok, yo les ayudo. Miren, en el caso de Judas, ¿cierto? Judas tenía como la conciencia cauterizada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Judas fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Ah? Porque la conciencia lo estaba ¿qué? Atormentando. Y como él no se la quiso ceder a Dios, como él la cauterizó, porque no le quiso prestar atención a la voz de Dios, terminó suicidándose. Y eso le pasa a todos aquellos que cauterizan la conciencia y que dicen, no, eso es demasiado, es fanatismo. No, nosotros cuando Dios nos hable, porque Dios puede hablarnos, dice que a través de evidencias, a través de una persona, a través inclusive hasta de una lección de la naturaleza, Dios nos puede hablar. De algún hecho, algún evento que está pasando en mi vida. Por ejemplo, en el caso de Job, cuando Job tuvo esas pruebas, dice que Job fue y mismo le dijo al Señor que había hecho de malo. Él dijo, bueno Señor, ¿yo qué hice de malo para recibir todo eso? ¿Cierto? Y a veces nosotros no hacemos eso. Cuando nos viene una prueba,
lo primero es dudar de Dios y desconfiar, porque eso es lo que hacemos. Sí, exacto. O ni siquiera tomamos la delicadeza, por lo menos, de arrodillarme, Señor, muéstrame por qué está pasando esto. Pero no, primero preferimos que tratar de hacerlo solo, como siempre lo hacemos solo, y después ahí sí, Señor, cierto, Señor, qué pena que yo no te busqué, no, qué pena, Señor. No, debería ser al contrario. Job lo hizo así. Job, al mismo que le vino la prueba, él no se puso a renegar ni nada. ¿Qué hizo? Dice que inmediatamente entró en un argumentos con Dios. Es más, incluso él dijo, Señor, bueno, ahora qué argumento o con qué me justificaré delante de ti. No tengo argumentos. Y él pensó que él había hecho algo malo, porque dice que era un hombre que temeroso y apartado del mal, ¿sí o no? Entonces dijo, bueno, ¿yo qué hice? ¿Ven? Entonces cuando a nosotros nos viene algo, primero deberíamos indagar, Señor, ¿será que he hecho algo malo? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? ¿Cierto? Pero no, nosotros buscamos otro método de arreglar la situación. Ahora, otro ejemplo que se me viene a la mente es en el caso de Saúl. ¿Te acuerdas qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, recuerden que Saúl fue a consultar a la bruja, ¿cierto? Y a él ya se le había dicho que no lo hiciera, él ya lo sabía, ¿cierto? Es más, el diablo vino y le habló y le dijo, tú vas a morir. Le dijo el diablo, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Fue y se mató, porque él se mató. ¿Qué le pasó a él con la conciencia? La cauterizó, se volvió corrompida, porque a medida que usted cauteriza, porque eso lo hace usted, eso lo hace cada uno de nosotros, ya no es Dios. Cuando yo cauterizo mi conciencia, se va a volver ¿qué? Corrompida. ¿Okay? Entonces ya hacer el pecado para mí es natural. Yo puedo estar haciendo algo malo y a mí no me interesa, o sea, lo hago. Ay, otra vez volví a caer. No, porque ya me he vuelto ¿qué? Corrompido. ¿Okay? Y pecar es muy fácil, ¿sí o no? Entonces estoy haciendo el pecado, pero no me interesa y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque mi mente ya está, mi conciencia está cauterizada. Ok, ahora, Pedro amonestó a los creyentes que vivían en Asia Menor, en 1 de Pedro 1:1, para que mantuviesen buena conciencia mediante una vida que recta, y de modo que los impíos no pudieran encontrar nada de que acusarlos. Vamos a leer la cita para que veamos el ejemplo. Vamos a ver qué les escribe el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispensación de Pronto, de Galicia, sí, esta es, de Capadocia, Asia y Bitinia. Capítulo 3, versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que deberíamos de llevar una vida recta para que los impíos no hablen ¿qué? Mal de nosotros, que nos acusen. Mire lo que dice la hermana White con relación a una conciencia. Había muchos ejemplos, pero al patriarca de profetas hay uno. Vamos a leer esta cita en la página 264. Los que están tratando de tranquilizar una conciencia culpable con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden jugar con las invitaciones de la misericordia y todavía seguir siendo impresionados, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Ponen toda su influencia del lado del gran rebelde y creen que en un momento de suma necesidad, cuando el peligro los esté rodeando, podrán cambiar de jefe sin dificultad. Cuando yo le cedo la conciencia a Satanás, por eso decía que se zafen de los lazos de la voluntad de Satanás. ¿Se acuerdan que yo lo leí? Hermanos, cuando yo le cedo la voluntad
y yo permito que Satanás, ¿cierto? O que mi conciencia sea cauterizada, es muy difícil que el Señor me pueda sacar. ¿Por qué? Porque ya me vuelvo duro. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Ese fue el caso de Nabucodonosor. Se enorgulleció, viendo evidencias, ¿cierto? Con Daniel, viendo evidencias del poder de Dios a través de su profeta, él aún así no se movió a tomar una decisión y ya la misericordia lo había invitado. Porque mire que él hacía parte de un programa profético, donde iba a ser el imperio, ¿cierto? Uno de los mayores imperios en la historia. Y él se enorgulleció tanto que dijo: el imperio que yo creí, el Señor, por misericordia, lo puso a vivir como una bestia durante 7 años. Sigue diciendo: ponen toda su influencia del lado del gran rebelde y creen que en un momento de suma necesidad, cuando el peligro los rodee, podrán cambiar de jefe sin dificultad. Pero esto no puede realizarse tan fácilmente. La experiencia, la educación, la práctica de una vida de pecaminosa complacencia amoldan tan completamente el carácter que impiden recibir entonces la imagen de Jesús. ¿La qué? La educación, la experiencia y la práctica en la vida pecaminosa, ¿cierto? Por eso, bueno, por ahí dice un dicho popular, que el oro viejo no aprende a hablar, dicen por ahí, ¿cierto? Pero bueno, recuerden que el pecado sí puede llevar, porque hemos crecido, ¿cierto? Hemos sido educados y eso es lo que hemos practicado durante la vida, una vida pecaminosa de complacencia. Y es a veces como difícil para que el carácter de Jesús se pueda moldar. Muchos dicen: no, es que yo nací así, yo soy así me educaron, así me crié, así me tocó vivir, y a usted no le tocó vivir lo que yo viví, ¿cierto? Pero recuerden que el Señor Jesús puede rehabilitarnos del pecado. Dice: si la luz no hubiese alumbrado su senda, su situación habría sido diferente. La misericordia podría interponerse y darle oportunidad de aceptar sus ofrecimientos, pero después que la luz haya sido rechazada y menospreciada durante mucho tiempo, será por fin retirada. ¿Qué? Que si nosotros rechazamos las invitaciones, la misericordia de Dios, a la final va a ser ¿qué? Ya el Señor ya no nos va a amonestar, el Señor ya nos va a dejar solos y que queremos amarnos del engañador o del destructor. Ya lo estudiamos en el tema antepasado. ¿Para qué pide Dios de nosotros? En la Red de Mujeres del 26 de febrero del año 1909 dice: Dios no le pide a los hombres ni a las mujeres entregar ninguna cosa que sea para la salud del alma o del cuerpo, pero sí les pide que entreguen vicios degradantes y debilitadores, los cuales, si son acariciados, los excluirán del cielo. Él les deja espacio para cualquier placer que pueda ser disfrutado sin compungir la conciencia y que puedan ser recordados sin remordimiento. Mire qué dice el Señor, que el Señor no nos pide algo que no sea para qué, para beneficiar mi vida espiritual. O sea, si Dios le dice a usted deje de tomar, es porque Dios quiere beneficiarlo a usted. Si Dios le dice vea, debe comer más saludable, es porque Dios quiere la salud espiritual y es suya, no es porque lo odie o es porque Dios dice no, usted eso no puede hacer. No, aquí es más, Él dice, mire lo que dice, Él deja espacio para cualquier ¿qué? Placer. En este placer involucramos ¿qué? Apetitos y pasiones. Pero también dice, para que puedan ser disfrutados sin compungir la conciencia y que pueda ser recordado sin remordimiento. O sea, hay cosas que yo puedo actuar, comer fruta, comer verdura, ¿cierto? Y muchas otras cosas puedo practicar sin que la conciencia ¿qué? Me esté acusando. Quizás en la vida pasada de muchos de nosotros a veces nos lamentamos, ¿cierto? Ay, si yo hubiera conocido, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera hecho aquello, pero ni modo, ¿cierto? Ya ahorita lo que queda es lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿cierto? El pasado, pues tristemente, ni modo, ya no podemos devolvernos, pero ahorita podemos resarcir ese pasado y que esa imagen de Dios sea implantada en nosotros. Ahora, nosotros todos
Para poder llegar a esa experiencia necesitamos experimentar algo que se llama la conversión. Si yo experimento la conversión, mi forma de ver la vida, mi carácter, la razón, la conciencia y la voluntad, el Señor las va a santificar. ¿Ok? Mire lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 71. Dice, debemos experimentar ¿qué? La conversión. Las inclinaciones naturales son mitigadas. Cuando la persona se ha convertido a Cristo, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. ¿A qué? A la razón, a la conciencia, a la voluntad. Nuevos pensamientos, escucha, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Entonces, si yo realmente he nacido de nuevo, ¿cómo van a ser mis pensamientos? Diferentes. ¿Cómo van a ser mis sentimientos? Diferentes. ¿Y cómo van a ser mis motivos? Muy diferentes. Les voy a poner un par de ejemplos. Mis sentimientos ya van a cambiar, porque mis sentimientos ya, uno, les va a hacer ver a la gente con misericordia, porque eso es lo que dice Dios, pero también no vamos a seguir alcahueteando, ¿cierto? Dos, dice que nuevos pensamientos, mis propósitos, mis objetivos ahora son diferentes. Los motivos, ¿cuáles son los motivos que a mí me impulsaban antiguamente? Ser reconocido en el mundo, ganar quizá riqueza, ¿cierto? Ganar fama, prestigio o satisfacer el yo ahora. Esos eran los motivos que me mantenían a mí en la vida. Pero cuando conozco el Evangelio, mis motivos son otros. Alcanzar almas para Cristo y vindicar el carácter de Jesús. Eso es mi motivación, ¿cierto? Sigue diciendo la cita, que es muy interesante. Se traza una nueva norma de carácter. O sea, el que era egoísta, ahora dice yo, con la ayuda del Señor, yo voy a dejar de ser egoísta. Era orgulloso, tengo que dejar de ser orgulloso. Nuevos motivos sean implantados en mi mente, que mi conciencia sea despertada, que esas facultades que están dormidas, que han sido dominadas y controladas por las facultades inferiores, vengan a tomar el control de mi ser. Y yo pueda permitirle a la razón, a la conciencia, a la voluntad, ser guiados por el Espíritu Santo. Así que bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Mañana estaremos viendo otro tema. Los invito a que nos postremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por la oportunidad, por el estudio de tu palabra. Gracias por el tema que tú nos has regalado. Ayúdanos a comprender que necesitamos conciencias limpias, conciencias que no son cauterizadas, conciencias